Hola mis apreciados youtuberos. Llegó la hora de contarles otra historia de terror. Y es una leyenda que corre de boca en boca y que se originó aquí en Monterrey, en un cementerio, y se titula La niña del panteón. Y ahora se las empiezo a narrar. Cuenta la leyenda que en los años 60, cercano al Panteón del Carmen, la familia Rodríguez tenía un negocio de venta de flores, el cual había sido heredado de los padres de don Ramiro. Don Ramiro y doña Elba tenían 3 hijos, María, Gregorio y Viviana, de 10, 8 y 5 años respectivamente. Como sucede siempre en este tipo de negocios, los mejores días de venta son el Día de Muertos y el Día de los Fieles Difuntos, motivo por el cual, dada la cercanía de las fechas, don Ramiro se hacía acompañar de su familia para que lo ayudaran en el negocio. Al dar las 6 de la tarde, el panteón cerraba sus puertas. Don Ramiro y su familia se iban a merendar dentro del panteón con don Horacio, quien era el encargado del panteón, y su familia, con quienes había establecido una buena amistad. Un buen día, en una tarde habitual, fresca, del mes de octubre, Vivianita, la más pequeña de la familia Rodríguez, se alejó del grupo con el que jugaba, hecho que llamó la atención de su hermana mayor, quien decidió seguirla discretamente para no asustarla. Mas, ¿cuál sería la sorpresa de María al ver que Viviana se detuvo en una tumba en forma de casita a platicar? Y justo cuando decidió acercarse a ella, escuchó risas y llantos al tiempo que iba oscureciendo, situación que la hizo perder de vista a su hermana. Viviana, Vivianita. Ante el llamado a gritos de María, los adultos acudieron a la búsqueda, con linternas para alumbrarse. Llegaron a la tumba y vieron por las ventanas que Vivianita estaba inexplicablemente adentro, pues esta tumba estaba cerrada desde hacía mucho tiempo atrás. Don Horacio, el encargado del panteón, al ver que no podían quitar el candado, decidió romper una ventana de la tumba. Entonces fue que don Ramiro tomó a su hija en brazos para sacarla de allí, no sin antes sentir un aire frío saliendo de la tumba. Se retiraron del lugar para reunirse con las señoras y el resto de los niños. Doña Elba, como toda madre, abrazó a su hija. Vivianita le contó que tenía una amiguita que se llamaba Carmina y que le había dicho que se quedara a vivir con ella, porque nadie la visitaba y se sentía muy sola. Como ya había entrado la noche, la temperatura descendió y la familia Rodríguez se retiró a su casa y no regresaron por varios días al panteón. Llegó el Día de Muertos y por la carga de trabajo, doña Elba y sus hijos regresaron al negocio para ayudar a don Ramiro. Vivianita, por ser la más pequeña, se llevó una muñeca para jugar, pero al regresar a su casa no la tenía con ella. Al cuestionarle doña Elba sobre la muñeca, Vivianita contestó que se la había pedido su amiguita del panteón. La señora la abrazó y no le dijo nada. Sin embargo, al día siguiente, le pidió a su esposo la acompañara a la tumba de la amiga de su hija. Y efectivamente, ahí estaba la muñeca de Vivianita. Pero los nervios y el miedo se apoderaron de ella cuando sintió
el roce de una pequeña mano en su mejilla. Ya de regreso en su casa, el matrimonio se encontró a su hija María, quien ahogada en llanto les decía que Vivianita no despertaba y que ya una vecina le había hablado a una ambulancia. Los padres trataron de revivir a su hija menor. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El fallecimiento les fue confirmado al llegar los paramédicos, quienes les dijeron que había sido por causas naturales. Días después de la partida de Vivianita, la familia viajó a Estados Unidos en busca de consuelo con unos familiares. Y no fue sino hasta después de 2 años que regresaron a Monterrey y decidieron reabrir el negocio de las flores. Finalmente, habían aprendido a sobrellevar la ausencia de su pequeña hija. La familia acudió a visitar la tumba de la niña, por cierto, muy bien cuidada por don Horacio, quien, al quedarse solo con don Ramiro, el padre de Vivianita, le comentó que muchas veces, en las noches, escuchaba platicar, reír y hasta cantar a las pequeñas Vivianita y Carmina, quienes andaban jugando por todo el panteón, por lo que su esposa a veces le dejaba juguetes a Viviana, que luego aparecían después en esa tumba. Don Ramiro, conmovido con la historia, le pidió a su buen amigo Horacio que no se lo contara a su familia, pero que él se quedaba tranquilo, sabiendo que su hija era feliz donde quiera que estuviera.